Buenos días a todos, maestros, maestras, alumnos, estudiantes. Sean bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro proyecto Aventuras en las Ciencias Experimentales. Esperemos que hayan tenido una actividad, una sesión de trabajo divertida, de mucho aprendizaje, de mucho diálogo entre ustedes. Y que el día de hoy puedan compartir esas experiencias que hayan logrado obtener en estas 2 semanas de trabajo. Buenos días a todos, maestros que nos acompañan, que están conectados, y también profesores que nos están viendo en esta sesión grabada de esta sesión 2. Bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a dar inicio a esta segunda sesión de nuestro proyecto Aventuras en las Ciencias Experimentales. Bueno, les comento rapidito, para el día de hoy tenemos una sesión de mucho trabajo. Aquí les presento la agenda o la dinámica de esta sesión. Vamos a hacer ahorita una recapitulación de nuestro proyecto y también de nuestras actividades que tuvimos pendientes en estas 2 semanas anteriores. Posteriormente, el maestro Jorge estará comentándonos los reportes, los resultados de la sesión 1 que algunos maestros, como ustedes, nos enviaron, que compartieron en el foro o en el Padlet, ¿sí? Y posteriormente, yo estaré con ustedes aquí en cámara realizando el experimento 1. El experimento que ya ustedes hicieron, bueno, lo vamos a realizar nuevamente, lo vamos a recrear. Y ya más adelante, con el maestro Jorge, estaremos resolviendo cualquier duda, cualquier comentario que tengamos respecto al experimento mismo. Y después Jorge nos va a presentar el segundo tema de la segunda sesión, que a su vez pues, conlleva la realización de un segundo experimento. Ya lo estaremos conociendo, Jorge ya nos dirá de qué se trata. Finalmente, pues agradecemos a ustedes la participación a esta sesión y estaríamos ya terminando la sesión misma. Pues como ven, el tiempo es limitado, ¿sí? Esperamos realizar todo en tiempo y forma, ¿sí? Brevemente les comento lo que ya comentamos en la sesión anterior, recordándoles que nuestro proyecto Aventuras en las Ciencias Experimentales pues tiene el propósito de apoyarnos en los temas con relación a las ciencias, en especial a la química, la física, y un tanto las matemáticas, que pues, son las que trabajamos ahí en la escuela, en el currículum educativo. Y bueno, el proyecto tiene la misión de apoyar, de complementar esas temáticas y actividades que ustedes realizan allí en sus clases, en su escuela, con sus maestros. Bueno, el día o por el momento sabemos que no están yendo a la escuela como tal, al edificio. Sin embargo, la escuela existe mientras estemos en comunicación y en constante aprendizaje con nuestros profesores y estudiantes, desde luego. Recordando también que la estrategia del proyecto consiste en realizar experimentos por sesión, ¿ya? Parece que son 4 sesiones en total de nuestro proyecto, y recordamos que cada sesión pues, contiene un tema, y dicho tema propone algunas actividades experimentales, las cuales se llevan a cabo durante 2 semanas. Y para ello se realiza el trabajo en 3 etapas o fases, que son las siguientes, las que ya también comentamos anteriormente. En una primera fase se propone el tema, se realiza el experimento, bueno, se propone el experimento del tema, ¿sí? Con algunas preguntas, algunas lecturas, unos videitos para entrar al tema, ¿sí? Donde se propone también la realización de actividades experimentales. En la fase 2, pues los estudiantes, acompañados o apoyados por su profesor o profesora, realizan esos experimentos, ¿sí? Y ya en la sesión 3, pues estaríamos nosotros
escuchando, leyendo sus resultados, sus opiniones, sus experiencias en torno a esos experimentos. También, desde luego, recibiendo algunas evidencias de sus actividades. Recuerden que es importante fotografiar los experimentos y que los puedan compartir en el muro de evidencias, en el Padlet, ¿sí? Ya hemos visto algunos trabajos de ustedes, ¿sí? Y que también puedan platicarnos en el foro, de sus experiencias, de sus vivencias, de sus dudas. Si el foro está abierto, ahí pueden escribirnos, ya lo saben, ¿sí? Bueno, en eso consiste nuestro proyecto, ¿sí? Tenemos también ahí el calendario donde podemos ver de manera organizada las actividades, los temas, ¿sí? Las sesiones, ¿sí? Desde luego también las fechas en que se pueden realizar cada una de las actividades o de los experimentos, ¿sí? Y también los vínculos al foro donde podemos escribir esas dudas, esas vivencias, ¿sí? Y también allí está, vamos a vincular el muro de evidencias, el Padlet, para que desde allí puedan ustedes enviar sus evidencias y puedan dar continuidad a sus actividades. Ya ustedes checan el calendario y allí están especificadas estas temáticas, estos experimentos, estas actividades. Perdón. Bien, como decimos, como decíamos anteriormente, cada sesión contiene un tema y esta a su vez contiene ciertas actividades experimentales. Bueno, pues les decía, son 4 sesiones donde estaremos abordando los siguientes temas, ¿no? El de electrólisis, el principio de Arquímedes, calor y temperatura y el magnetismo. Bueno, estas son las temáticas con las cuales estaremos trabajando o hemos estado trabajando ya en este inicio de nuestro proyecto Aventuras en las Ciencias. Cada uno de estos temas describe ciertas actividades para ser llevadas a cabo durante 2 semanas, como ya decíamos. En estas 2 semanas que estamos terminando, pues estuvimos trabajando el primer tema, el de electrólisis, donde ustedes pues ya pudieron allí ver en la plataforma o en el portal la actividad llamada Se me prendió el foco, así fue como llamamos a esta primera actividad, ¿sí? Donde pues se propone ciertas actividades. ¿Sí? La primera que era observar 3 videitos breves para tener conocimiento, un primer acercamiento acerca de la energía eléctrica, la conducción de la energía eléctrica, un tanto la composición o el comportamiento de la energía eléctrica, ¿sí? La velocidad también de la corriente eléctrica. Por allí les dimos las ligas para que ustedes observaran esos breves videos y también entraran más adelante a las actividades ya experimentales, para que maestros con alumnos pues, se pusieran ya en marcha a realizar estos experimentos. Bueno, este fue el primer experimento, ¿verdad? El primer tema que se les propone allí en el portal, el de electrólisis. Y para ello se les invita a realizar 6 actividades. Como nos vemos aquí descritas, cerrando un circuito eléctrico, que es la actividad 1, y posteriormente trabajamos con agua pura, para conocer su viabilidad como conductor de electricidad. Agua pura, también posteriormente con agua salada, ¿sí? La sustancia que se convierte ya en un electrolito. Más adelante les invitamos a probar ese electrolito, pero con jugo de naranja, ¿no? Una actividad de corriente eléctrica, pero utilizando el jugo de una naranja. Más adelante, conocer la oxidación de un clavo, ¿no? La oxidación rápida de un clavo utilizando energía eléctrica. Y finalmente, les invitamos a realizar una actividad para observar la existencia de hidrógeno en el metal, también con corriente eléctrica, ¿no?
ahí interesante que observen una reacción química que se da allí en el electrolito, con la ayuda o generado, mejor dicho, con la electricidad. Bueno, esperemos que lo hayan hecho. Estoy seguro que tuvieron muchas experiencias, muchas dudas, desde luego, y quizás también muchas inquietudes por realizar más experimentos, ¿no? Más actividades. Pues ya estaremos leyendo y escuchando sus comentarios. Recuerden que es importante compartir estas experiencias que se estén viviendo entre estudiantes, padres de familia, porque también se les invita a que los padres de familia apoyen a los estudiantes en sus actividades y desde luego también los comentarios de los profesores. Entonces es importante que compartan esas experiencias a través de nuestro foro de discusión. Ahí pueden escribir, ustedes maestros, ustedes estudiantes, pueden escribir allí también en su foro de discusión. Y desde luego también les invitamos a que nos envíen sus evidencias a través del Padlet, ¿sí? Sus trabajos, sus imágenes, pues que recopilan, envíenlas ahí en el Padlet, compártanlas, allí las vamos a ver no solamente nosotros, sino también todos ustedes, toda la comunidad educativa de este proyecto, estaremos compartiendo allí nuestras evidencias, nuestro trabajo, ¿sí? Bueno, pues hasta acá la bienvenida y la recapitulación del proyecto, ¿sí? Le damos la palabra al maestro Jorge. Buenos días a todos. Gusto nuevamente de estar en comunicación con ustedes. Y ahora, siguiendo la secuencia de diapositivas de esta presentación general, vamos a comentar algunos resultados que nos han enviado en su comunicación al foro. En particular, porque nos parece muy representativo de lo que puede ocurrir, y de hecho ocurrió en una sesión como esta, en la que se están siguiendo las 3 etapas que se propusieron. Me quiero referir muy concretamente a la comunicación de la maestra Leslie Abigail González Rosas, que da clases en una escuela primaria multigrado en Tuxpan, Veracruz. Lo que ella nos reporta da una muy bonita idea de lo que se pide en el proyecto, de lo que esperamos que ocurra. Y ella siguió y reporta muy claramente qué fue lo que hizo con sus alumnos. Me parece que tomar esto como un ejemplo de las aportaciones de los participantes en este foro nos da bueno, es un bonito ejemplo, nos muestra lo que se quiere hacer y también lo que se puede hacer. Primero nos dice que reunió en una videollamada a sus alumnos del 5º y 6º grado de primaria. Nos está ubicando dónde hace y cómo empezó su proyecto, para que se compartieran el enlace con los videos sugeridos. Muy buena iniciativa, porque entonces los alumnos entran al experimento habiendo visto los 3 videos que se sugieren, que les permiten ir revisando o adquiriendo los conocimientos básicos para entender el proceso de la electrólisis. Le envía la lista de materiales. Bueno, aquí nada más cabe la observación. Por lo que describe a continuación la maestra González, ella hace los experimentos y entonces el que los alumnos tengan la lista de materiales pues es simplemente informativo, pero no se espera que lo hagan. Si me equivoco, bueno, quiere decir que ella nos va a reportar los resultados de lo que hicieron los alumnos, no solo de lo que observaron que ella hizo. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ahora, da un reporte muy interesante porque dice que sus alumnos estaban atentos y siguieron los experimentos. Es decir, logró la participación, el interés mantenido durante la realización de los experimentos. Si esto no se da, de nada sirve hacer el experimento porque queda, en vez de que haya un diálogo, es un monólogo, ¿verdad? Bueno, y se pierde el objetivo del proyecto, que es que los alumnos participen, hagan experimentos,
vean hacerlos en algún caso, porque aquí hay que acordarse, el nivel de primaria no es el de secundaria y entonces se piden distintas actividades, ¿no? Entendieron, nos dice en el punto 4, que la oxidación requería un tiempo, ¿sí? Lo hicieron también con el jugo de naranja, entonces empezaron a seguir la secuencia de los experimentos, pero van haciéndose preguntas, ¿sí? Y dice cómo se dieron cuenta que se oxidaba más rápido el clavo que con agua de sal con la naranja. Es decir, aquí están viendo el efecto de distintos electrolitos. El electrolito es un elemento líquido conductor de electricidad que permite que se transfieran electrones y estos sean los que sobre uno de los electrodos, como por ejemplo el clavo, permitan la reacción de oxidación. Sí. Bien, después intentaron en el punto 5 reducir la oxidación, pero no tuvimos éxito en esta prueba. Aquí es muy importante decir, pues ya la maestra fracasó, ya no se hizo el experimento bien. Yo creo que el hacer experimentos es equivocarse, intentar y que no funciona. Y ahora, el punto importante es preguntarse por qué pasó, ¿sí? Aquí tenemos que entrar en una explicación un poco más de detalle, porque lo que ocurre en la electrólisis es una reacción química en la que se transfieren electrones y cambia, en este caso en el clavo, la oxidación. Si se produce una reacción inversa que se llama de reducción, eso hace que se desoxide, por así decirlo, el clavo, ¿sí? Y eso requiere, primero, más tiempo que la oxidación, pero además que la transferencia de electrones sea diferente en el caso de la oxidación. Por lo tanto, que la polaridad del paso de la corriente sea diferente, ¿sí? Bueno, ahora, aquí es donde entramos ya en una explicación que tiene que ver con la química de la reacción, ¿sí? Porque en el electrolito lo que ocurre es que se descompone la sustancia y funciona mejor con la naranja que con el agua salada, y esa descomposición permite, se producen iones, es decir, algunos de los elementos del electrolito se cargan positivamente porque pierden electrones y otros de los elementos del electrolito, de la solución electrolítica, se descargan, pierden electrones y esos electrones que se liberan son los que conducen la corriente eléctrica y producen el fenómeno de la electrólisis. Bien, como ven, el hacer experimento y tener dudas y a que a veces las cosas funcionen o no funcionen es la oportunidad de entrar en aclaraciones o en hacerse más preguntas, ¿sí? Bueno, aquí la maestra en el punto 6 nos dice que presentó 3 preguntas a las cuales dieron respuesta y comentaron al final del experimento. Hubiera sido interesante tener esas preguntas, saber en qué consistieron esas preguntas, ¿verdad? Porque esa es la evaluación del experimento. Ahí la maestra está percibiendo qué tanto entendieron, no solo si tenían interés y prestaron atención, que son los 2 elementos del aprendizaje, estar motivados y luego dedicados a pensar y ver y observar y a veces medir. Bueno, pero lo otro viene, hay entendimiento, hay aprendizaje que genera la comprensión de lo que estamos observando y eso lo analiza en 3 preguntas, ¿sí? En donde le dan respuesta y hacen comentarios. Esta es una parte esencial, porque si no, no se cierra lo que es la experiencia de haber hecho un experimento o de haber observado un experimento. Ahora, aquí nos dice, en términos muy críticos, que observó que algunos conceptos no los dominan y les cuesta usarlos para entender su significado, por lo que hizo una infografía con el fin de aclararlos. Sería interesante tener esa infografía en el Padlet, en el muro de evidencias. Lo mismo las preguntas. Bueno,
Esto lo que nos está diciendo es que al haber una interacción de los maestros con sus alumnos y del maestro con la comunidad del proyecto vía el foro y el Padlet, estas evidencias, estas experiencias del experimento, que son fundamentales, nos ayudan a mejorar, a percibir qué hicimos o qué no hicimos. Y esa es la intención de que en esta sesión revisemos brevemente eso. Y tomé como ejemplo la aportación de la maestra González. Y luego, otro elemento muy importante de su participación es el haber realizado la infografía, ¿sí? En donde ella busca aclarar los experimentos, los conceptos sobre todo, y el porqué de las acciones que se realizan. Esto estaba previsto, planteado como posibilidad, pero ella lo aprovecha muy dinámicamente. Y luego hace una recapitulación de cuáles son los aprendizajes esperados que se lograron. No nada más que se esperaron, sino que por la evidencia que vio en el comportamiento y las respuestas de sus alumnos, que sí se lograron y que estos, fíjense, nada más leyendo esos aprendizajes, se da uno cuenta que el experimento funcionó, aunque el clavo no se haya desoxidado, ¿sí? Primero, comprender el uso y la importancia de la energía eléctrica, o sea, lo que hace la conducción de electrones y qué son los elementos que permiten esa conducción, ya sea la conexión eléctrica que prende el foquito o la conducción vía un electrolito, un medio líquido que conecta los electrodos y que permite que se pueda prender el foquito o oxide el clavo. Luego, identificar correctamente cuáles son las soluciones electrolíticas y finalmente conocer a las sugerencias. Entonces, con esto quiero yo cerrar esta sección en donde lo que vemos es una muestra, un ejemplo muy bien logrado de la realización de este experimento. Y eso es lo que esperamos que se siga presentando mediante la participación en el siguiente experimento, inclusive que se mejore más las contribuciones de alumnos y de otros maestros. Ahora pasaremos a lo que es ya la etapa de la presentación del experimento 2. ¿Sí? Entonces pasamos a la siguiente. Evidentemente puede haber más dudas o preguntas. No sé si en este momento algunos de los participantes quisieran hacer una contribución respecto a este tema. Antes de pasar a la realización del experimento 1 por Martín. Sí, maestros están conectados, maestras Guadalupe, también vemos a la maestra Leslie que está conectada, que bueno. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? ¿Quieren compartir alguna experiencia? Sí, buenos días a todos. Hola, buenos días. La escuchamos, maestra. Sí, como lo comentó muy bien Jorge, fue una experiencia con buenos resultados. Los niños estuvieron muy interesados y yo creo que todo lo que realizamos se resume en lo que está comentado ahí en el muro de evidencias. Sí realicé la infografía y parece que la coloqué ahí en el muro de evidencias. Es que sí se me hace un poquito complicada la página donde estamos trabajando. Eso sí se me hace un poco confuso. A veces no me ubico dónde colocar el foro y dónde está el muro. Pero bueno, parece que pues agradecerles que nos hayan orientado para realizar estos proyectos con los niños. La verdad, ellos están entusiasmados y ya estamos en espera del segundo experimento.
sus mamás nos dieron comentarios positivos. Me escribieron, maestra, dice mi hijo que también mañana van a hacer otro experimento. Les digo, no, todavía no es el tiempo, pero lo vamos a realizar en abril, les comenté. Entonces, los materiales no los pudieron conseguir ellos a tiempo. Y yo también aquí en la ciudad batallé para conseguirlos, sobre todo los cablecitos y los poquitos. Sí se me dificultó un poco el conseguirlos y ya por eso fue que ya les dije, no, pues yo lo hago y ustedes observan. Otra idea que sugirió mi esposo, que también es maestro, es que realicemos una rifa de los materiales que yo logré conseguir para prestárselos a ellos o dárselos a ellos, regalárselos y que ellos puedan realizar este experimento, ¿sí? Porque sí se quedaron con ganas de hacerlo. Entonces ahora estoy pensando en conseguir los materiales, hacer una rifa por medio de unas preguntas, de lo mismo que vimos en el experimento, y poder así darles esa oportunidad de que ellos lo hagan con los materiales en su casa. Y pues muchas gracias a los dos, a Martín y a Jorge, por esta guía que nos están dando, y pues estamos muy ansiosos, entusiasmados por el experimento número 2. Muchas gracias. Muy bien. Pues, ¿qué tal si pasamos a hacer el experimento 1, Martín? Sí, Jorge. Gracias, maestra Leslie, por sus comentarios. Tomaremos en cuenta todo lo que nos dice. Muchas gracias, maestra. Vamos a pasar como bien dice Jorge, a realizar rápidamente nuestro experimento de electrólisis, ¿sí? El mismo que ustedes ya leyeron allí en el portal, en la página, y que estuvieron realizando, ¿sí? Bueno, pues como ven, la primera actividad era hacer un circuito eléctrico o integrar un circuito eléctrico. Bueno, yo también lo voy a hacer, y para ello les voy a mostrar la actividad a través de esta cámara, ¿sí? Espero que vean la cámara. También, si la quieren ver un poquito más grande, le pueden dar doble clic allí a la cámara, y entonces se hace un zoom, ¿no? Se puede ver de mejor manera. Bueno, aquí tengo mis cables, como pueden ver, los tres cables en colores rojo, negro y blanco, ¿sí? También, digo, sirven también otros cables, pueden utilizar incluso los cables de algún aparato eléctrico, algún cable de ahí que ya no funcione, bueno, que no utilicen, también ese cable sirve. Lo sugerimos con colores, porque es más fácil observar el trabajo precisamente de corriente eléctrica, ¿sí? Y bueno, decía, aquí tengo mis cables que se solicitan. Hay que quitar el empaque de las puntas para que se puedan ver los alambres, ¿sí? Y de esa manera podamos trabajar. Bien, ahora para sacar el circuito eléctrico, como decíamos, pues vamos a necesitar un LED, ¿no? El LED, porque el LED es el que deja ver que existe corriente eléctrica, ¿sí? Con el diodo LED es con el que vemos que existe la corriente eléctrica, ¿no? Que se deja ver a través del foco. Para ello necesitamos dos baterías o dos pilas, como bien se indica en la actividad, baterías que vamos a unir a través de la cinta, ¿no? La unimos con cinta, de preferencia cinta de aislar, para que se unan polo positivo con polo negativo, y entonces de esa manera obtenemos una batería del doble de potencia, ¿no? En este caso de 3 voltios, ¿sí? Y pues ya teniendo la batería, unimos el cable rojo a un polo. Yo lo uní al polo positivo, como se ve aquí, está aquí el polo positivo, y el cable blanco, como bien dice la actividad, el cable blanco está unido al polo negativo, como se ve aquí en la imagen. Ahora, se dan cuenta, unimos el cable rojo, está unido a una terminal
o una patita decimos, pues una terminal del diodo LED, el foquito. Aquí está unido el cable rojo. Y en la otra, en el otro diodo, perdón, en la otra terminal, tenemos el cable negro, y en su extremo tenemos a un clip, ¿sí? Un clip metálico. Tiene que importante que sea metálico, porque también hay plástico, pero debe ser un clip metálico, ¿sí? Entonces, la actividad nos dice que ahora unamos, ¿verdad? El cable blanco que está en un polo de la pila con el clip, ¿sí? Y observemos que enciende el LED, ¿sí? Porque en ese momento estamos cerrando el circuito eléctrico, ¿no? Es decir, estamos dando paso a que fluyan los electrones en el alambre. Y al pasar por el diodo LED, pues, se da un proceso de que se calienta el gas que se contiene y enciende ese diodo. Vean, cada vez que yo toco el clip, se enciende el diodo, ¿no? Bueno, este es un circuito eléctrico. Ok. Bueno, esa era la primera actividad. Si no les funciona, de repente que no prenda el LED, lo cambian las terminales, porque los diodos son polares. Entonces, si de repente no funciona, pues cambien las terminales del diodo, lo cambian de lugar, el cable negro lo conectan en la otra terminal, ¿no? Y a su vez el cable rojo también lo cambian en la otra terminal del diodo. O bien cambian el cable blanco, si está en el polo negativo, lo cambian al polo positivo, y a la inversa con el cable rojo, ¿sí? Eso es importante que lo hagan, ¿eh? Si de repente no cambia, pues no prende, pues cambiamos la polaridad de los cables. Bueno, eso era muy facilito, sin embargo es importante que lo hagan los estudiantes, ¿sí? ¿Por qué se utiliza el clip? ¿Y por qué no se pone directamente el cable negro en la batería, en el polo negativo? Bueno, si ponemos el cable negro en el polo donde está el cable blanco, pues sí va a encender el diodo. Se utiliza un clip porque es el que sirve para cortar, por así decirlo, ¿no? Para cortar la corriente eléctrica. Para eso se utiliza el clip, ¿sí? El clip es ese, como decimos, ese apagador, ¿no? Que funciona para cortar la electricidad, ¿no? Si no estuviera el clip y lo conectamos directamente a la batería, pues va a estar encendido el LED, pero pues va a estar encendido todo el tiempo, ¿sí? Entonces, lo cual pues, se agota la corriente eléctrica, ¿no? Se va a agotar la batería, pues. Es importante tener siempre, pues esto, ¿no? El apagador, el elemento que sirve para cortar la corriente eléctrica, para dar paso al flujo de corrientes de los electrones, pues. ¿Sí? Bueno, continuando con la siguiente actividad. Digo, si tienen dudas en cuanto a esto, ya más adelante lo estaremos comentando con Jorge. ¿Por qué prende el foco? O sea, ¿a qué se debe que encienda? Pues ya Jorge nos podría dar una explicación más detallada sobre este flujo de electrones. Bueno, como sabemos, la otra actividad consiste en probar el agua como conductor de electricidad, ¿sí? Y para ello comenzamos con el agua pura, el agua para beber, ¿sí? Importante que se pueda pintar, digo, para que se vea de mejor manera, así se aprecia más el agua misma y la actividad que sucede en ella. Entonces, bueno, nos dice que usemos el mismo montaje, es decir, la pila, las baterías con el clip, y lo que vamos a hacer, dice que es, en lugar de tocar, sí. ¿Podrías dejar de compartir tu pantalla, por favor? Igual, para ver si ya con eso podamos ver tu presentación un poco más grande. Dejo de compartir. Sí. Pero si dejo de compartir ya no voy a ver la sucesión. Ahorita vamos. ¿Sí? ¿Eh? Es para que se pueda ver si podemos ver, digamos, lo que tú estás explicando un poco más grande en la pantalla. A ver. ¿Sí? Si le damos a ver.
Asignar estado. ¿Sí? Sí, es que le doy doble clic y sí, no. Bueno, creo ya por lo menos ya se ve un poquito más grande. Ok, perfecto. Bueno, entonces vean, la actividad consiste ahora en observar si el foco enciende, pero en lugar de tocar el clip bueno, en lugar de cerrar el circuito con el clip, ahora lo vamos a cerrar con el agua, introduciendo el clip en el agua misma y también el cable blanco, ¿no? Los electrodos, Martín, los llamados electrodos. estás con mucho detalle. Acelera la presentación por los experimentos. Ok, Ya llevamos más de media hora. perfecto. Bueno, sí, muy bien, pues vámonos un poquito más rápido. Bueno, vean que cuando hagamos el circuito con agua pura, pues el diodo no enciende el foquito, no quiere encender, ¿ven? O enciende muy poquito, es posible que, a ver, ok, creo que sí. Ahí, bueno, sí enciende, ¿ven? Un poquito, pero sí enciende, aquí está un poquito flojita la batería. Ya metimos ahí los electrodos y parece que sí enciende, miren. Entonces podemos comprobar que el agua sí funciona como conductor de electricidad. Bien. Bien. Bueno, pues esperamos que ustedes también hayan tenido esta experiencia. Ahora lo vamos a realizar nuevamente, pero utilizando agua salada, ¿no? Aquí tenemos nuestro vaso con agua salada. Y nuevamente vamos a introducir los electrodos. Clip y el alambre. Los introduzco y observen cómo enciende con más potencia, ¿no? Espero que sí lo puedan observar. Cómo enciende con más potencia con el agua salada. Ok. Ahora, también se nos invitaba a realizar el experimento utilizando jugo de naranja. Aquí tengo yo también jugo de naranja, que ya lo exprimí hace un momento. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Vean cómo también funciona. Bueno, con este jugo funciona un poquito con menos potencia que con el agua salada. Sin embargo, sí funciona también. Por lo menos funciona más que con el agua pura. Pues, tiene más potencia LED que con el agua pura. Bien. Bueno, posteriormente se nos hablaba de colocar el clavo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Me informan que Martín ha tenido problemas ahorita con la transmisión, así es que yo voy a continuar con esta parte y entrar directamente a la explicación del experimento 2, que es ya el inicio de la sesión 2. Los detalles de esta sesión están marcados en rojo en su calendario, ¿sí? Y eso va a durar ahora 2 semanas en que ustedes realicen ese experimento siguiendo las indicaciones de esa comunicación que está en sesión 2 de su calendario. Y después reporten los resultados que se obtengan y en particular den evidencias de lo que hacen sus alumnos, ¿sí? Para eso, yo esperaría ahorita que me estén viendo en lo que es ya la presentación del experimento 2. El experimento 2 es muy interesante, no solo desde el punto de vista histórico, sino por las consecuencias que tuvo su realización y su comprensión para la física y los desarrollos industriales inclusive. Bueno,
porque esto se basa en lo que es el fenómeno de la flotación, la explicación de qué es la flotación, por qué se produce y cuándo no ocurre. Y para eso hay que recurrir al famoso principio de Arquímedes. Tiene el nombre de este gran científico griego y se llama la experiencia prendiendo un foco. Bueno, ahora no en el sentido de la electrólisis, sino que cuando este cuate se estaba bañando, se le prendió el foco de su inteligencia y encontró la manera de resolver un problema que le había planteado el rey. Jorge, Jorge, te interrumpo tantito. Lo que se está viendo es lo de la maestría del ILSE. Entonces seleccionaste, yo creo, mal tu pantalla. No, es que eso me ocurre. Yo no, bueno, ok. Tienes que seleccionar la pantalla de lo del experimento, porque ahorita se ve la página del ILSE. A ver, ándale, creo que ahí vamos bien, sí. Ok, bueno, eso no, ya, no lo aclaro. Gracias por la observación. Miren, entonces ahora entro a lo que es la explicación de el segundo experimento, el experimento de Arquímedes. Aquí está la caricatura, gracias, bien, de cuando se le prende el foco. ¿Qué nos dice el principio de Arquímedes? Eso lo que permite explicar es el proceso de flotación, que se da cuando hay una condición de equilibrio entre dos fuerzas. El peso del cuerpo que flota, imaginen un hielo, un hielito que está flotando en agua. Bueno, eso tiene una masa, el hielo pesa, eso ejerce una fuerza de gravedad hacia abajo. Bueno, pero ¿por qué flota? Quiere decir que se vence ese peso por lo que se llama el empuje que ocasiona la presión de las moléculas que rodean al fluido que está sumergido y que hacen que esto suba. El empuje es de abajo hacia arriba, contrario a de arriba hacia abajo, que es el peso del hielo. Bueno, para esto aquí queremos analizar los conceptos básicos que intervienen en esta definición del principio de Arquímedes, que son, repito, dos fuerzas, peso del hielo más fuerza de empuje. Y el principio de Arquímedes nos dice que esa fuerza de empuje es el peso del volumen que desaloja la parte sumergida del hielo. Bien, para eso se les pide que hagan la balanza de Arquímedes y experimenten eso mismo. Eso está indicado en lo que es la sesión 2, a la cual pueden tener acceso desde su calendario. Y ahí se especifica cuáles son esas actividades. Ver un video acerca del rey y la corona que explica lo que hace rato comenté. Luego un video más detallado que entra en la descripción física del proceso. Y luego las actividades. Fíjense que en estas actividades hay 3 experiencias independientes que tienen que ver no con el principio de Arquímedes que se experimenta en la construcción de la balanza y en la experimentación de cuando hay flotación, sino que tienen que ver con aspectos que ayudan a entender el proceso de flotación. Primero lo que es el mismo proceso, luego lo que es el concepto de densidad. Y por ejemplo, aquí es muy importante porque las dos densidades que necesitamos conocer son la del agua y la del hielo, ¿sí? Y el agua va a depender si es salada o pura para que tenga una densidad diferente y eso haga que la relación de volumen sumergido, volumen flotante cambie. El otro elemento que es importante es el de la impenetrabilidad, que fue lo que se dio cuenta Arquímedes. Cuando se metió a la tina del baño, el agua subió
Y todos hemos experimentado eso. Si metemos un cuerpo que se hunde en un recipiente con agua, el volumen que alcanza el agua sube. ¿Por qué? Porque contiene el líquido que había en el recipiente con un cierto volumen, más el volumen del cuerpo que se hundió. Esos hechos son, esos conceptos son claves para entender lo que es el principio de Arquímedes. Aquí tenemos unos diagramas en que nos muestran gráficamente, ¿sí? Primero, Fg es el peso de este corchito, digamos, que es mayor que la fuerza de empuje, ¿sí? El peso es mayor que la fuerza de empuje. Cuando son iguales o se compensan, aquí está en esta igualdad, fuerza, peso Fg y empuje son iguales en magnitud, el cuerpo permanece flotando dentro del líquido. Pero cuando hay una parte que está exterior a la superficie, y eso lo hemos experimentado con los hielos al prepararnos una bebida, o, y lo vamos a ver más adelante, en un iceberg, ¿sí? Como hay un volumen que flota y un volumen sumergido, porque el empuje es mayor que el peso del cuerpo. Bueno, aquí hay un poquito de explicación gráfica de eso, y dos ejemplos muy bonitos en donde eso está comentado en el segundo video. Tenemos 3 líquidos en un recipiente, es el mismo líquido en este caso, pero lo que cambia es la composición de agua, del agua, salada o menos salada. Y entonces ocurre que en este caso el huevo se hunde, en este caso está en medio, y en este caso hay una parte que flota. Eso tiene que ver con esta situación. Eso mismo ocurre en un submarino. Es aplicación del principio de Arquímedes, una fuerza de flotación y una fuerza del submarino cuando se sumerge. ¿Y qué pasa cuando se cambia el peso del submarino? Y por lo tanto, la densidad del submarino, que dando que el volumen es lo mismo, tiene una masa distinta porque ahora se introduce aire. Entonces, la flotación del huevo y del submarino tiene que ver con esta relación física, el principio de Arquímedes, ¿no? Ahora, aquí voy a entrar en un detalle muy breve de qué es lo que se espera que hagan en su experimento, en la etapa 2. Nada más estoy mostrando las figuras y no, como hizo Martín con detalle para explicar el experimento 1, todos los pasos que están indicados en la sesión 1. Eso aquí lo omito, simplemente se describen los materiales, ¿sí? Espero que ahora la maestra tenga menos problema en conseguir esos materiales e inclusive que sus alumnos o varios de ellos puedan hacerlos ellos mismos, ¿sí? Se necesita un gancho de ropa, una botella vieja y otras cositas. El primer experimento es darse cuenta de que esta bolita de unicel amarrada a la base flota y que si tratamos de empujarla con el dedo, hay una reacción que hace que suba la bolita. ¿Por qué? Porque flota. ¿Y por qué? Porque hay una relación entre el peso de esta bolita, densidad entre masa, y la fuerza de empuje cuando se sumerge dentro del agua. Luego, una aplicación práctica. Aquí le podríamos hablar de un densitómetro o de un popotímetro, porque en un popote graduado nos puede servir para indicar cuál es la altura a la cual se mueve el indicador de la barra de la escala calibrada que me va a dar, de acuerdo a las distintas alturas que se marcan aquí en el popote, cuáles son los objetos de más o de menor densidad, ¿sí? Esto tiene una implicación muy interesante y es que podemos definir las escalas de las magnitudes que vamos a medir.
¿sí? Y le llamaremos otro nombre. No serán centímetros, sino a lo mejor son dedos o son alturas de 15 hojas de papel, lo que sea, ¿verdad? Bueno, entonces definir escalas y apreciar diferentes valores de un instrumento sencillo que es un densitómetro. Luego entramos en la parte medular, que es la balanza de Arquímedes. Y para eso una experiencia muy simple, muy directa, pero que podemos cuantificar. Tenemos aquí primero un líquido en un recipiente y acá una pila, o puede ser un trozo de metal, o lo que sea, algo que se hunda. Y como el espacio que ocupa ese objeto que vamos a introducir adentro no se comparte con el líquido donde está sumergido ese objeto, porque hay la característica de la impenetrabilidad de la materia. Este objeto sólido ocupa un espacio y cuando entra dentro de un líquido, pide ese espacio para poderse introducir, para poder llegar al fondo. Y eso hace que entonces el volumen del agua suba, porque se está subiendo más el volumen del objeto sólido, que por impenetrabilidad hace que estos dos volúmenes se suman. Esto tiene una implicación muy, muy grande en la física atómica, porque a nivel microscópico la materia no es impenetrable. Es decir, tenemos que la composición no es aquí de un bodoque impenetrable, sino sabemos que existen átomos y en que estos hay otras partículas que lo componen, electrones y núcleos, y que hay un espacio enorme entre ellos. ¿Sí? El hecho de que ese espacio se pueda compartir implica que la materia no es impenetrable. ¿Sí? Pero bueno, eso ocurre a nivel microscópico, no a nivel macroscópico. Luego, eso entonces es nada más tener antecedentes de lo que está pasando cuando metemos un objeto sólido en un líquido. Flotación, densidad e impenetrabilidad. Tres conceptos claves. Y ahora pasamos a la balanza de Arquímedes. Aquí tenemos ya el aparatito construido, un gancho, unos hilos. Estos hilos están conectados a un platito de plástico en el que se ha puesto sal o cualquier otra sustancia que nos permita decir, esto me va a dar medida de masa por su peso. Se ha equilibrado del otro lado de la balanza el peso de un vaso que está vacío en este momento y observan ustedes cómo hay equilibrio en los brazos de este gancho, que es la balanza de Arquímedes. Obviamente, el vértice tiene que suspenderse de algún clavo o algún lugar alejado a cierta altura para que esto pueda tender, caer libremente. Bueno, entonces tenemos la balanza de Arquímedes. Me dice el peso de esta cantidad de sal. Claro, interviene un poquito los hilos, el gancho que tiene masa y fricción, pero lo más importante es la cantidad de sal que hay aquí. El peso del platito también cuenta. Y lo importante es que el peso del vaso que está de este lado es equivalente al peso de la materia que está aquí, la sal. La balanza está en equilibrio. ¿Y qué pasa ahora? Este es el punto importante. ¿Qué pasa ahora si este frasco lo metemos dentro de agua? ¿Por qué ahora la balanza está desbalanceada? Valga la expresión, está fuera de su equilibrio. Esto ya no está horizontal, esto está inclinado. ¿Y de qué lado se inclina? Se inclina del lado donde el peso es mayor. ¿Es cierto eso que estoy diciendo? Si se está inclinando hacia este lado, es porque aquí
esto jala más. Pero si antes era el mismo, ¿qué le pasó al vaso cuando está dentro del agua? Ah, pues hay algo que lo está haciendo que suba esa fuerza, la fuerza de empuje, y que haga que esto se vea ahora desbalanceado. Aquí vemos gráficamente que un cuerpo sumergido en un líquido recibe un empuje de abajo hacia arriba. ¿Sí? Bueno, entonces la experiencia de Arquímedes es esta. Darse cuenta de que el volumen sumergido tiene un peso y ese peso interviene en su relación de igualdad, de ser mayor o de ser menor, en que el cuerpo determina que el cuerpo flote, se hunda o flote un pedazo. Y eso explica el movimiento hacia arriba o hacia abajo de un submarino, o que en los huevos en distintas soluciones con densidades diferentes pueda ocupar distintas alturas en el vaso. Eso es lo que se va a experimentar aquí. Se pueden hacer distintas variantes, cambiar la densidad del líquido, cambiar la botellita. El punto es darse cuenta que hay un desequilibrio en la balanza. Y ahora, y eso es lo que van a hacer ustedes en el experimento durante 2 semanas con sus alumnos, buscando que sean ellos los que hagan esto, los que experimenten la impenetrabilidad, la flotación y la densidad, los que construyan su balanza de Arquímedes y se den cuenta cómo se desbalancea, porque hay este empuje hacia arriba. Y que ese empuje puede cambiar. Y el hecho de hacer que ese empuje cambie es el que funciona, por ejemplo, en el caso de los submarinos. Fíjense nomás la importancia del foco que se le prendió a Arquímedes, ¿verdad? Bueno, ahora, esto por supuesto está grabado, lo pueden volver a ver, pero sobre todo lo ven claramente expuesto en todas las etapas de su proceso para hacer estos experimentos y reportar los resultados que se les piden. Eso es la parte que es fundamental en un experimento. No solamente es ver y quizás medir, sino registrar esa información, analizarla y luego compartirla para saber si lo que hicimos funciona o no funciona, qué otras maneras de interpretar las cosas, y para eso la comunicación es muy importante. Y este proyecto es lo que busca establecer, que haya comunicación vía el mural de evidencias, que fotografíen esto que hagan los alumnos y que no me vengan a contar de que se hunde y por lo tanto hay empuje. No, lo estoy viendo, lo estoy observando, lo estoy midiendo inclusive, porque después parte del experimento es saber cuánto vale esta masa aquí y en qué condiciones se equilibra nuevamente con el empuje, o sea, con la aplicación del principio de Arquímedes. Y ahora yo les quiero poner un problema para que lo resuelvan y nos manden sus respuestas. Y dentro de más de 15 días, porque se atraviesan las 2 semanas de este experimento, se atraviesa la Semana Santa. Entonces tendremos la sesión de realización de este experimento, los comentarios a sus resultados y a sus evidencias, hasta abril, hasta que pase la Semana Santa. Bueno, y el reto que yo quiero que me resuelvan es este. Aquí tenemos un iceberg, en el cual claramente, y es una fotografía muy bonita, que por cierto fue tomado desde un submarino noruego. Bien, aquí tenemos el volumen que flota, está arriba del nivel del mar. Y esta masa enorme, 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 es el volumen sumergido. Lo que hace que flote el iceberg es que el empuje de este volumen sumergido compensa el peso de todo el iceberg. De todo el iceberg. Esto se ve aquí como la cantidad de hielo en un vaso que flota y que está sumergido no es de esta proporción, pero hay un volumen que flota y un volumen sumergido.
Aquí lo estamos viendo en hielitos que están flotando. Entonces yo quiero que me hagan un cálculo y si es posible lo experimenten midiendo volumen que flota y volumen sumergido en hielitos. Eso puede ser un poco complicado hacer esa medición, pero si no, hagan el cálculo aplicando el principio de Arquímedes y me digan cuál es el cociente del volumen flotante entre el volumen sumergido en un iceberg. Y entonces van a entender por qué se hundió el Titanic. Ah, porque DiCaprio en la película. No. Me refiero a qué pasa con el principio de Arquímedes. El piloto de la nave cometió dos errores. ¿Sí? Primero, cambió su ruta y entonces se metió para tratar de hacer menos tiempo para ir de Europa a Estados Unidos. Se metió en una región donde había una mayor población de icebergs flotando. Entonces, la probabilidad de un encontronazo era mayor. ¿Por qué? Porque se metió a un lugar más peligroso. Lo segundo es que el Titanic se hundió por el trancazo que le dieron a la masa del iceberg, pero no a la masa de lo que estaba arriba flotando, sino a la masa de todo el monstruo que estaba ahí y que no vio el piloto. Por supuesto que él sabía que había algo abajo, pero no calculó que una colisión, que un trancazo con una masa de este tamaño, ¿sí?, iba a producir una rotura en el casco del barco. Eso hizo que se metiera más agua y que por lo tanto cambiara la densidad del barco, y ya el principio de Arquímedes no le ayudó porque la masa del cuerpo era mayor que el empuje que resistía ese cuerpo, que se estaba hundiendo cada vez más. Lo que estaba ocurriendo era exactamente esta situación. Pasó de esto a esto y luego a esto, y por eso se hundió el Titanic. Bueno, entonces yo lo que les pido es que hagan una aplicación muy simple pero muy directa del principio de Arquímedes y me calculen el cociente, el numerador del volumen flotante entre volumen sumergido. Para eso tiene que conocer nada más las densidades del agua y del hielo. ¿Sí? Les pido que calculen el cociente de dos volúmenes, BF entre BS, porque no sabemos cuánto vale el volumen total. Si yo les dijera, el volumen del hielo son tantos centímetros cúbicos o tantos metros cúbicos del iceberg, el volumen total, entonces podrían decirme cuánto vale cada uno de estos volúmenes. Lo dejo pues como reto y ahora, pues, no sé si Martín pueda todavía seguirnos. Aquí estoy, Jorge, te estoy escuchando, ¿eh? Ok, bueno, muy bien. Pues mira, con esto termino la parte que es la explicación del experimento 2 y entonces te pido que cierres la sesión, hagas el resumen y pues qué bueno que ya regresó la luz allá en Jalapa y pues con eso cerramos esta sesión. Recuerden que está grabada, la podrán ustedes volver a analizar y entrar sobre todo ya en la sesión 2, en la descripción de lo que hay que hacer en el experimento y no olvidar el participar en el foro con opiniones de maestros y de alumnos. Es muy importante que los alumnos también se expresen y además que puedan darnos evidencias gráficas de los resultados de la participación de sus alumnos y lo manden al Padlet, al muro de evidencias. Con esto les deseo muy buena realización del experimento, mucho entusiasmo y que sigamos adelante en esta bonita aventura de las ciencias experimentales. Martín, por favor, sigue con la sesión.
Muy bien, maestro Jorge, muchas gracias. Hemos llegado efectivamente al final de la sesión. Yo les pido mil disculpas por este corte de transmisión en el experimento, debido a un corte de corriente eléctrica. Hablando precisamente de corriente eléctrica, pues sucedió un caso. Pero bueno, les invitamos a que ustedes continúen realizando estas actividades experimentales y, como bien dice el maestro Jorge, compártanos sus experiencias, sus actividades a través de fotografías o de videos, incluso pueden grabar sus videitos y compártanlos allí en el panel o en el foro, ¿sí? Maestros, ayuden a sus alumnos a que hagan el experimento. Invitemos a los padres de familia a que apoyen a sus estudiantes, a sus hijos, para que se realicen las actividades y experimenten, ¿sí? En este caso, en el caso particular de este experimento, hablamos de agua salada, de jugo de naranja. Sin embargo, ustedes pueden seguir experimentando con otras sustancias, con el jugo de otras frutas, con refrescos, qué sé yo. Lo importante es hacer esos experimentos, hacer actividades, darle rienda suelta a la curiosidad, ¿sí? De investigación, de probar, de intentar, ¿sí? De hacer, pues. Bueno, pues esperamos esos resultados, esos comentarios, esas evidencias allí en el Padlet y en el foro del proyecto Aventuras en las Ciencias Experimentales. Pues muchas gracias, maestros, por su atención, por su participación. Estudiantes, pásenla bien, ¿sí? Y los esperamos en la siguiente sesión, ¿sí? Que tengan bonita semana, bonito fin, y estaremos ya viéndonos próximamente, ¿sí? Pues nos vemos. Muchas gracias a todos y hasta pronto.